Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva sesión de El Evangelio de Juan. Recuerden que estamos haciendo un estudio expositivo de todo el Evangelio de Juan y estamos entonces en el capítulo número 10. Ya hemos estudiado desde el versículo 1 al 21 y hoy vamos a continuar entonces a partir del versículo 22. Por tiempo no creo que nos vaya a dar completamente, pero la idea es ir con calma y bien entendido. Entonces, vamos a mirar hasta dónde vamos a llegar con la ayuda del Señor. Y para iniciar, pues hagamos una oración. Para este tiempo de oración, yo quiero invitar de pronto a Fabianchito, si me colabora con una oración, a Fabián González Coca. ¿Sí me está escuchando? Si hacemos una oración. Sí, caballero. Ok, buenas noches a todos. Bueno, sí, invito a que ustedes puedan inclinar sus rostros. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esa oportunidad, Señor, que nos das hoy, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de, de conocer tu verdad, Señor, de poder intimar contigo, Señor, a través de las escrituras, Señor. Gracias porque todo esto, Señor, el conocerte más, Señor, cada día nos hace estar más cerca de ti, Señor. Y cuando estamos más cerca de ti, Señor, podemos caminar seguros, Señor, en tu verdad, Señor, en tu palabra, Dios. Gracias por la vida del pastor Mauricio. Te pido, Señor, que tú le lleves de sabiduría, que sea tu palabra a través de él, Señor, y que seas tú, Señor, también dándonos sabiduría a nosotros para discernir, Señor, y entender tus palabras y saber qué es lo que tú tienes para nosotros y que quieres hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Pongo en tus manos este tiempo, Señor. Sé que es tu espíritu, Señor, que nos trae el convencimiento, Señor, de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Te pido que cada cosa que hoy estudiemos, Señor, sea no serán solamente palabras al aire, sino que sean palabras que se escriban, Señor, a través de tu espíritu en nuestros corazones, Señor. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Fabianchito, Amén. por esa oración. Bueno, vamos entonces a estar estudiando hoy una porción, ¿cierto? Que es a partir del versículo 22, ¿sí? Y con respecto a esta, vamos a estar estudiando la porción desde el 22 al 31. Y en eso vamos a estar mirando acerca de cómo Jesús habla de la unidad con el Padre que Él tiene y la unidad que nosotros tenemos que tener también con Cristo Jesús. Entonces, para iniciar, querida iglesia, quiero que recordemos que estamos posicionados entonces en el capítulo número 10. Como lo dije inicialmente, del cual hasta este momento, del capítulo 10, ya hemos estudiado hasta los versículos 21. Recordemos que el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. O sea que si usamos la matemática, estamos diciendo que estamos llegando a la mitad del Evangelio. Estamos llegando al capítulo 10, ya estamos 10, como decir 10.5, entonces estamos en la mitad del Evangelio. Y esto en cierto en torno a lo que es la extensión del Evangelio. Sin embargo, ¿cierto? En torno a la vida del Señor Jesús, estamos, para que nos ubiquemos un poco. Yo sé que a veces no tenemos esa ubicación en el tiempo, en qué momento estamos o a cuánto estamos de la crucifixión de Jesús. Estamos tan solo a 3 meses de enfrentar su pasión. Entonces, ¿por qué, aunque estamos en la mitad del Evangelio, estamos solamente a 3 meses? O sea, ya hemos hablado, por decirlo así, 2 años y 9 meses de la vida pública de Jesús. Estamos a 3 meses de la crucifixión. Y Juan todavía le falta la mitad. Entonces, esto es debido, perdón, a que Juan dedica la mitad de su evangelio a los eventos que conciernen a la última semana de vida de Jesús. O sea, hay un zoom a esas últimas semanas de Jesús y entonces eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de este capítulo 10. Es bueno saber entonces que este capítulo 10 en torno al ministerio del Señor Jesús o la vida pública de Jesús marca el final del ministerio público del Señor Jesucristo.
Cuando usted y yo entonces hayamos finalizado, creo que con la ayuda del Señor en las próximas dos tiempos de exposición de este capítulo, finalicemos este capítulo 10, Jesús habrá ido de Jerusalén y regresará, solo regresará a entrar a Jerusalén, según nos va a narrar a nosotros Juan, para enfrentar la pasión, o sea, la última semana de vida de, del Señor Jesús. Así que podríamos decir que esta es la última oportunidad que la ciudad de Jerusalén, estos personas que concurren alrededor del templo, es la última oportunidad para que todos aquellos que escuchan a Jesús allí perciban la luz y se aferren a ella. Porque una vez entonces Jesús salga en este capítulo, ya no va a volver sino a su última semana de ministerio público. La última oportunidad para muchos que lo han rechazado, como lo hemos estudiado hasta ahora, y de rendirse a los pies y hallar esa salvación que solamente podemos encontrar a través de Cristo Jesús. Pero el gran problema entonces es que Jesús, con respecto a lo que nos ha mostrado el Evangelio de Juan, y todos somos testigos, el mensaje que Jesús trae es un mensaje que no era, o por decirlo así, no es para muchas personas llamativo para el interés de las personas. Y en este caso particular del capítulo 10 o de la época que estamos estudiando, el mensaje de Jesús no era llamativo para los intereses de los líderes religiosos. Es que solamente imaginémonos lo que estaba sucediendo en torno a lo que Jesús estaba haciendo en su vida ministerial, que constantemente Jesús, fuera donde fuere, porque aún los mismos religiosos bajaban hasta la Galilea para escucharlo, para hacerle preguntas, para hacerlo caer en vergüenza. Imaginemos solamente que Jesús constantemente confrontaba las mentiras que ellos predicaban y también las mentiras como ellos se comportaban. Además, otro agravante para estas personas, fuera de que no era llamativo e interesante el mensaje de Jesús, era que tenían un corazón que no quería cambiar, un corazón duro que no estaba dispuesto a dejar que las palabras o la verdad entrara en su corazón. Y no es de extrañarnos, porque así lo profetizó Isaías. Y si usted se va a Isaías 53:5, que nos habla acerca de ese siervo sufriente. Allí este es, Isaías 53, en el versículo 3, nos habla a nosotros lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Entonces, eso es lo que vio Jesús en su ministerio con respecto a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos. Y es que la verdad, a lo anteriormente dicho, Jesucristo no es llamativo para aquellos que no son sus ovejas. Él lo venía explicando en la clase pasada que veíamos desde el versículo 1 al 21. Dice que solamente sus ovejas siguen la voz del pastor. Solamente sus ovejas escuchan la voz de su pastor. Y por este problema de no ser llamativo y de querer hacerles más tentativo muchas veces a las personas, porque sabemos que el mensaje de Jesús, la verdad divide, la verdad confronta, separa la verdad de la mentira. Y a las personas no les gusta ser confrontadas. Entonces, a este problema de que muchas veces el mensaje de Jesús o el evangelio, ¿cierto? Quererlo hacer más llamativo o más tentador a las personas, muchas veces se hallan o se levantan falsos maestros presentando un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que tener la sabiduría. Por eso tenemos que tener el discernimiento y la capacidad por el poder del Espíritu Santo y por el estudio dedicado de la Escritura, nosotros darnos cuenta cuando verdaderamente nos están dando a nosotros un evangelio que puede sonar muy sabroso a nuestros oídos, pero puede estar muy distante del Cristo o del ministerio que el Señor Jesucristo realizó. Pero
Por eso tenemos que tener los ojos puestos, porque acorde al corazón, los que no son las ovejas les puede parecer llamativo, pero para las verdaderas ovejas no puede ser llamativo. Y por allí entonces por eso por allí andan muchos siguiendo un Jesús que no es el de las Escrituras, tratando de matizar, tratando de alinear, aunque dicen ser cristianos, no son cristianos porque no están siguiendo al Cristo de las Escrituras. Yo me pongo a escuchar a veces las noticias de lo que hoy estamos viendo. Y perdóname que le diga, por ejemplo, últimamente en la iglesia católica, que pues todos tenemos un background en la iglesia católica, escuchando un poco acerca de las últimas opiniones que el Papa ha dado y ha creado gran división. No lo hablo ya a término personal, pero ha creado gran división dentro de la Iglesia Católica, tratando de llevar un evangelio que sea más llamativo para los mismos católicos o queriendo agradar a lo que hoy por hoy el mundo se está moviendo, alejándose de las escrituras. Y también, por ejemplo, viendo una noticia, hoy leía justo en un periódico de Colombia, pues, estaba leyendo acerca de una reliquia, y entiéndase reliquia como algo, una parte de un santo que lo guardan y lo veneran. Decía que por qué una reliquia de un santo que era de San Judas Tadeo fue a dar ¿a dónde fue que? Al santuario en Antioquia. Leía yo la noticia. Y leyendo la noticia, yo veía cómo el pueblo salió en masa. Hubo procesiones con una reliquia y era que una reliquia, un pedazo del fémur de San Judas Tadeo. Y todo el pueblo se movió y todo el pueblo salió, hubo procesión, los colegios salieron en masa a ver esta reliquia, a venerar esta reliquia. Entonces, qué triste, ¿cierto? Qué triste es poder nosotros ver que a hoy no distamos mucho de lo que Jesús criticaba con respecto a los escribas y fariseos de la época. Hoy en día seguimos inclinándonos ante dioses hechos de metal, de bronce, de madera y ante artículos que no tienen nada que ver. ¿Qué tiene que ver el hueso de alguien que alguna vez fue usado por el Señor? Gloria a Dios, Dios bendiga a ese hombre, pero un hueso no tiene nada que ver y nada que venerar. Pero eso es lo que hoy por hoy la cristiandad está haciendo. Entonces, por eso, por falta de conocimiento, por falta de discernimiento y por dejarse guiar por falsos maestros, muchas personas no siguen al Jesús del cual las escrituras nos narran y queriendo llamarse ser cristianos, terminan solamente haciendo las cosas incorrecto. Como ya lo he dicho yo en otros momentos, dije que por causa de esa modalidad de querer cambiar las cosas, de querer cambiar el mensaje, tenemos una cantidad de personas que dicen a boca llena que son cristianas, pero cristianos bíblicos muchas veces no tienen ni un solo pelo. ¿Por qué? Porque no representan o no cumplen el ministerio que Jesús. Más bien, si hacemos un zoom a esas vidas, vemos que son personas que se pueden identificar más con las que el Señor Jesucristo está llamándoles la atención aquí. Les está llamando y les está diciendo que es incorrecto. Le están llamando, Jesús les llama y les dice, como ya hemos dicho anteriormente, les ha dicho hipócritas. Entremos entonces en materia a lo que el Señor hoy nos lleva a partir del versículo 22. Vamos a ir leyéndolo. Versículo 22, nuevamente, si usted tiene una Reina Valera, el título que tiene a partir del versículo 22 dice, los judíos rechazan a Jesús. Y mire lo que dice el versículo 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, dice el versículo 22. Entonces, a partir de este versículo, debemos nosotros entender que, como venimos leyendo ordenadamente el Evangelio de Juan,
¿sí? A partir de este versículo, en este capítulo, Juan nos introduce en otro momento dentro del ministerio del Señor Jesús. O sea, pasamos la escena. Juan nos está llevando a una escena totalmente diferente que se desconecta con los versículos que vienen en la parte de arriba. Aunque aquí abajo vamos a hablar un poco acerca también de la oveja, pareciera eh, concuerda, sí concuerda, pero es un momento totalmente diferente al que pasó hasta el versículo 21. O sea, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, hasta el versículo 21, el contexto en que se desarrollaron estos capítulos estaba en torno, recordemos, a una fiesta a la cual Jesús asistió. Y en ese momento hablamos, si usted recuerda, hablamos la fiesta de los tabernáculos. O sea, desde el capítulo 7, Juan nos venía hablando todos esos sucesos, todas esas confrontaciones, todas esas enseñanzas, aún allí en esa fiesta, o sea, 6 meses antes de enfrentar su pasión. Pero aquí Juan introduce otro momento enmarcado por otra fiesta religiosa. Dice el versículo 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Los que han ido a Tierra Santa, ¿sí? O, o el que consulte pues acerca de los climas o los tiempos, la ubicación de donde está Tierra Santa, la época de invierno viene siendo diciembre. Y la fiesta de los tabernáculos, para organizar más o menos, viene siendo como en octubre, más o menos. Recuerde que ellos tienen un calendario lunar y eso a veces se mueve, pero más o menos siempre caja en esas fechas. Sí, entonces aquí Juan está introduciendo otro momento. ¿Y qué está diciendo él? Él está hablando de la fiesta de la que nos está hablando Juan aquí, es la fiesta de la dedicación. Fiesta de la dedicación, la cual tiene su momento en 3 meses después de la fiesta de los tabernáculos. Lo que entonces nos quiere decir a nosotros que el versículo 21 de este capítulo al versículo 22 han pasado 3 meses. ¿Cierto? Desde la última entrada del Señor Jesús a Jerusalén a esta que nos está narrando han sucedido 3 meses, ¿cierto? Y estamos exactamente también a 3 meses de enfrentar la semana de pasión. Hagamos cálculos hoy en día. La fiesta de los tabernáculos es como en octubre, pasa 3 meses y viene siendo diciembre, ¿cierto? Septiembre, octubre, pasan 3 meses, viene siendo diciembre. Y si de diciembre le colocamos otros 3 meses, más o menos lo que para nosotros es la Pascua, es la Semana Santa. La Semana Santa oscila alrededor de los 3 meses. Entonces, mire que estamos ubicados, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Es importante que tengamos presente en qué fiesta estamos y en qué tiempo estamos nosotros ubicados. Porque si nos hemos dado cuenta, en los estudios anteriores, cuando el apóstol Juan nos introduce un momento del ministerio del Señor, a través de una fiesta religiosa, es muy importante saber qué se está celebrando en dicha fiesta, ¿cierto? Puesto que esto nos va a dar a nosotros una luz, nos va a dar a nosotros pistas de la presentación que el Señor Jesucristo hará de sí mismo, ¿sí? Porque si acuerdan lo de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la fiesta de los tabernáculos, si nosotros no entendemos qué se celebraba en la fiesta de los tabernáculos, cómo lo hacía el pueblo, no entenderíamos a fondo las palabras que el mismo Señor Jesucristo habló acerca de él. Pues no adquiriría todo el significado que vimos que tenía, por ejemplo, cuando Jesús decía que el que tenga sed venga a mí y beba. Nosotros explicamos en la fiesta de los tabernáculos por qué se celebraba y cuáles eran las actividades que se hacían. ¿Se acuerda? Que se iba hasta un pozo y de allí se sacaba un agua y la traía y la regaba. ¿Recuerdan eso? Entonces, por eso cuando el Señor decía, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y cuando hablaba de yo soy la luz del mundo, también dábamos una explicación acerca de esa fiesta que era esa luz, y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Así que para tener un mejor contexto, para poder comprender lo que el Señor Jesús va a decir ahorita aquí en los versículos a continuación acerca de lo que es la unidad con el Padre, nos toca entonces tener un mejor contexto y nos toca que hablemos acerca de la fiesta de la dedicación. Yo quiero que usted hoy en esta exposición del día de hoy, usted se termine
enterando qué es la fiesta de la dedicación y por qué la celebraba y cuál es el contexto para luego entender las palabras que Jesús decía de sí mismo, cómo aplicaban. ¿Listo? ¿Correcto hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno, seguimos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que si vamos a buscar, si usted me dice, muéstrame en la palabra de Dios, ¿cierto? Eh, ¿Qué es la fiesta de la dedicación? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si vamos a buscar el establecimiento o la razón de por qué se hizo la fiesta de la dedicación, esta fiesta no está en la escritura, no la vamos a encontrar. Pues esta fiesta se estableció en un periodo, ¿cierto? En el cual es un periodo que se llama el periodo intertestamentario. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el periodo intertestamentario? Eso es el periodo que se da entre los dos testamentos. Si usted tiene una Biblia física, usted se va a Malaquías y luego de Malaquías hay una hoja en limpio, una hoja blanca. ¿Listo? Y luego de esa hoja, que ya le voy a decir qué significa esa hoja en blanco. Luego entra ¿qué? Los evangelios. ¿Arranca quién? Mateo. Entonces, ese es el periodo, ¿cierto? Es el periodo que se da entre los dos testamentos. El periodo que finaliza con el profeta Malaquías y que se inicia con la proclamación de Juan el Bautista, de aquel que viene a anunciar la venida de Jesucristo. Entonces, este es un periodo que también se le conoce como el periodo de silencio, también es conocido así, ese periodo desde Malaquías a Juan, pues Dios durante ese tiempo no habló al pueblo. Cuando hablamos de Juan el Bautista, decíamos que era muy interesante el hecho de que el pueblo reconociera a Juan el Bautista como un profeta, porque después de casi 400 años o 400 años, Dios vuelve a hablar. Durante 400 años no hubo, o durante este tiempo, o este periodo del silencio, no hubo profeta alguno en la tierra de Israel. Por eso le decimos el periodo de silencio. Entonces, en este periodo de silencio se rompe hasta que Juan el Bautista, cumpliendo la misma profecía que Malaquías habla en su libro, en Malaquías 3:1, Malaquías que hablaba que Juan el Bautista vendría, ¿cierto?, a preparar el camino, que iba a ser la voz más plena de Dios, el Verbo encarnado. Él era el que iba a anunciar de aquel que clamaba en el desierto. ¿Dónde está? En Malaquías 3:11. Pero en dicho periodo de silencio, sí, aunque no tenemos en la palabra de Dios, sí hay historia, ¿cierto? Ocurrió algo terrible para el pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos entonces a mirar, porque esto nos va a dar a nosotros a entender el contexto de esta fiesta a la cual Jesús está llegando. Entonces, en este periodo, lo que le pasó al pueblo es que había un emperador o un rey pagano llamado Antíoco Epifanes, ¿cierto? Antíoco Epifanes, no sé si es Antioquio IV, pero Antíoco Epifanes se propuso cumplir una meta. La meta de Antíoco Epifanes era helenizar el mundo. Y usted dirá, ¿qué es helenizar el mundo? Helenizar el mundo, o qué era lo que él quería con esto, es que él quería que todas las naciones tuvieran una misma forma de hablar, tuvieran una misma forma de pensar y una misma forma de religión, o sea, una única religión. Pero con este plan o con esta idea que tenía este rey pagano, ¿cierto? Se encontró con un pueblo que no aceptaría esto. Y ese pueblo es el pueblo judío, ¿sí? Porque si algo le había quedado claro o había entendido el pueblo judío a través de su historia y de las disciplinas que Dios les había dado, es que jamás se volverían atrás o jamás volverían a adorar a nada distinto que no fuese el Dios revelado en las Escrituras. Eso lo tenían ellos muy claro. Así que ante esta resistencia que los judíos estaban presentando, ¿sí? A este hombre llamado Antíoco Epifanes, realizó cosas tremendas en contra del pueblo.
en contra del templo de Dios allí en Jerusalén. Por ejemplo, allí donde era el templo, un lugar tan importante para ellos, el templo es que creó Salomón, donde era la casa de Dios, como David lo expresaba, donde se hacían los holocaustos, donde se presentaba sacrificio al Señor. Allí en ese lugar, ¿cierto? Este hombre hizo colocar una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Imagínense lo tremendo. Él colocó allí una estatua de Zeus y les obligaba que tenían que adorar. O sea, profanó el templo. Y peor aún, allí se hacían los holocaustos y los holocaustos que se hacían eran conforme a lo que la palabra de Dios decía, ¿cierto? Animales que para el pueblo de Israel eran animales puros. Pero este hombre se osó a sacrificar cerdos, que es un animal maldito para el pueblo judío, o sea, a sacrificar cerdos en el altar del templo. O sea, lo profanó completamente. Y eso fue el comienzo de un esfuerzo sistemático que este hombre emprendió por acabar con el judaísmo. Y esto entonces nos va a llevar a mirar que el problema que Israel lo está presentando es un problema que viene de antaño. Siempre lo quieren acabar, siempre lo quieren, ese antisemitismo que hoy por hoy tenemos como palabra, mire, siempre ha existido. Lo que Hitler hizo, siempre ha pasado. Personas que quieren acabar contra el pueblo, este pueblo judío. Entonces, la opresión para los judíos fue tenaz. La opresión para los judíos era brutal. Por ejemplo, no se les permitía llevar o leer o poseer cualquier porción de las escrituras. ¿Por qué? Porque eso iba en contra de lo que él quería, una misma religión. Y la religión que él quería era que, por ejemplo, que se adorara a este Zeus y no al Dios de la escritura. Cuanto pergamino, por ejemplo, había del Antiguo Testamento que se encontraba, se quemaba inmediatamente. Tenían prohibido, por ejemplo, dar culto o honrar el día de reposo que para ellos es sagrado, que hasta el día de hoy lo cumplen. Se les prohibía también, por ejemplo, circuncidar a sus hijos. No se les permitía circuncidar a sus hijos. Es decir, lo que estaba haciendo este hombre fue quebrar cualquier tipo de relación que el pueblo pudiese tener con Dios. Él quebró o quería quebrar la relación de intimidad que Dios tenía con su pueblo. Y recuerden que el tema que estamos hablando acerca de la unidad con el Padre. Padre tenía una unidad con Cristo y la unidad que Cristo quiere que nosotros tengamos con Él. Y en esta época, Dios tenía una unidad con este pueblo. Y esto es lo que este hombre estaba queriendo quebrar. Pero entonces, como ellos habían decidido no doblegarse ante ningún otro Dios, un grupo de judíos piadosos se rebelaron contra esta opresión de este hombre liderados por el sacerdote, dice la palabra, dice la información, dice de Matatías, ¿sí? Que tenía varios hijos, entre ellos uno que se convirtió en el hábil diligente de esta revolución, que se llamaba Judas Macabeo, ¿sí? Y ahí es donde vienen también los libros de los Macabeos, ¿sí? Que en la Biblia protestante no están incluidos, pero en la Biblia católica sí están estos libros. Entonces, este Judas Maquiavelo alcanzó o logró retomar el control de la ciudad con respecto a esta opresión tan grande que Antíoco Epifanes tenía. ¿Y qué hicieron después de que Judas Maquiavelo y todos los judíos retomaron el control de la ciudad? Hicieron algo. Y lo que ellos hicieron era rededicar a través de sacrificios de limpieza, nuevamente consagrar el templo al Señor, dándole entonces la oportunidad al pueblo de tener de nuevo la posibilidad de poder relacionarse con Dios. Entonces, eso es lo que se celebra en la fiesta de la dedicación. Y esto es lo que nos está diciendo a nosotros el apóstol Juan en este versículo que estamos leyendo. Esta fiesta es la que se celebra. El triunfo de los maquiaveos o de Juan Maquiavelo que lideraba este grupo, retomaron la ciudad y ellos
rededicaron el templo después de haber sido, perdón, profanado. Ellos lo rededicaron y les dio la oportunidad nuevamente al pueblo de tener la oportunidad de poderse relacionar nuevamente con Dios. Y a hoy, entonces, eso que se llama la fiesta de la dedicación, yo sé que algunos que saben un poquito de cultura judía o han estado en Israel, ¿cierto? Esta fiesta de la dedicación es lo que también se conoce hoy por hoy o es conocida como la Hanukkah, ¿cierto? La Hanukkah o la fiesta de las luces. Las fiestas de las luces, pues se encendían luces en las casas, indicando que de nuevo el pueblo tenía la luz que los guiaba, la relación con el Señor. Eso, por eso se llama también la fiesta de las luces, porque ellos, después de retomar, ellos ya prendían luces, ¿cierto? Y a los que conocen la Hanukkah, es como un siempre se me olvida donde colocan las velitas, calendabro, ¿cierto? Creo que está bien dicho, que Candelabro, candelabro. candelabro, gracias, de 9 brazos, ¿cierto? Que colocan las nueve velitas ahí. Entonces, eso es lo que significaba, es que el pueblo nuevamente tenía la luz que los guiaba, la relación con el Señor. Entonces, ahora conociendo el significado de la fiesta que los judíos celebraban, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona en alguna manera eso que acabamos de escuchar de lo que significa esta fiesta y lo que ellos hacían con el Señor Jesucristo? ¿Cómo se relaciona eso? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, recordemos nuevamente lo que dice Juan 10, versículo 22 y 23. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, la que ya hablamos. Y dice, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Qué nos está diciendo el versículo que estamos leyendo? Jesús en medio de la fiesta de la dedicación se pasea por el templo, por aquel lugar que según se creía pertenecía al primer templo construido por Salomón. Jesús estaba allí, en ese templo que luego fue reconstruido nuevamente porque fue derrumbado, reconstruido. Jesús estaba paseando por este templo, ¿sí? Y debemos recordar y tener muy presente que el templo y el sistema sacrificial, las fiestas religiosas, solo eran un simbolismo de aquel que es el verdadero y único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre le vamos a encontrar la enseñanza a lo que es el templo, los utensilios del templo, el sistema sacrificial y las fiestas religiosas, como es solamente un simbolismo o como dice, lo hemos llamado muchas veces, son sombras de lo que iba a ser, lo que iba a ser Cristo Jesús, de lo que iba a ser el verdadero y único mediador entre Dios y los hombres. Y recordemos que eso representaba, el templo tenía una gran importancia en aquella época. Si usted lee Colosenses 2, por favor, váyase a Colosenses 2, Colosenses 2, a partir del versículo 16, Colosenses 2, 16, 17, nos dice así. ¿Estamos ahí todos? Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a día de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Entonces, por eso Cristo, ¿cierto? Es el cumplimiento de lo que es el templo, el sistema sacrificial y las fiestas religiosas. Esa verdad y ese único mediador, que tanto Pablo se lo dice a Timoteo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, aquel que era el cumplimiento, volviendo en cuenta que Jesús estaba andando en medio del templo, aquel que era el cumplimiento perfecto de dichos simbolismos estaba allí y se paseaba por el templo la última vez que lo haría antes de entrar a su semana de pasión. La fiesta entonces de la dedicación
también conocida como la fiesta de las luces que dijimos anteriormente, porque celebraban que el pueblo volvía a tener relación con aquel que era la luz y la vida del pueblo. Y eso es lo que significa esta fiesta, y fue lo que explicamos anteriormente, porque la vida de aquel pueblo giraba en torno a este templo, que en su momento fue un tabernáculo. Recuerde que el pueblo acampaba alrededor y la vida religiosa o espiritual del pueblo era marcado del tabernáculo, luego fue creado el templo, entonces todo giraba en torno al templo. Recuerde que por eso Jesús va varias veces a Jerusalén, al templo, a presentarse en las fiestas, a presentar primicias, a llevar algo, porque el pueblo estaba obligado a ir una vez al año a presentar o a ir a una de las fiestas solemnes. Pero entonces aquel que es la luz y la vida del pueblo, se paseaba por el templo. Si usted recuerda lo que dice Juan 1:4, Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, ¿sí? En él estaba la vida. ¿Ya estamos ahí? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y si corre otros poquitos versículos, 9 y 10, dice, ahí en el capítulo 1, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, por eso esa luz y esa vida del pueblo se paseaba por el templo, porque ya Juan nos explicó en el primer capítulo que él era vida y que la vida era la luz. Bien, así que entonces ya había pasado 3 meses de que el Señor Jesús había hecho esas manifestaciones tan maravillosas de abrirle los ojos a un ciego de nacimiento. Un hecho que no se había visto nunca antes en la historia del pueblo de Israel. Preguntémonos lo siguiente, después de que esto que nunca lo habían visto, que Jesús confrontó, ese último discurso que él habló acerca de que yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, pasaron 6 meses. La pregunta es, ¿habrían reflexionado sobre este hecho los líderes religiosos durante esos 3 meses que Jesús se desapareció, que no estuvo allí en Jerusalén? Preguntémonos, ¿qué había acontecido durante estos 3 meses? Ahora que el Señor regresa a Jerusalén, ¿creerían en él? ¿Creerían en él? Pues claro, si ya leímos más abajo nos dimos cuenta que lo van a rechazar, pero pues uno dice, si estamos viéndolo el día a día, sin ir más adelante, sin leer más adelante, uno dice, ¿será que les cambió la mente? ¿Les cambió la forma? Estos líderes religiosos tomarán, van a tener en este momento la última oportunidad, ¿cierto? La última oportunidad de guiar al pueblo a los pies del Señor. Sigamos leyendo, versículo 24. ¿Qué nos dice a nosotros el versículo 24? Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Cuando leemos esta pregunta que los líderes religiosos le hacen al Señor, se podría abrir como una luz de esperanza si no hemos leído más abajo. Pues dice uno, quieren saber si Jesús es el Cristo, si Él es el Mesías prometido. Y esto es bueno, ¿cierto? Porque ese es el propósito del Evangelio, que las personas confíen en Jesús como el Mesías prometido. Pero cuando hacemos un estudio de este pasaje, esa esperanza desaparece. Ellos no se acercan al Señor Jesús como aquellos que se acercan a alguien respetado, a alguien amado. Ellos no se acercan al Señor Jesús como se acercarían al Mesías, como se acercarían al Rey. Por el contrario, el énfasis que nos está haciendo el versículo es que se acercaron como quienes se acercan a otros a formar problemas. En otras palabras, dice el versículo que lo rodearon, lo arrinconaron, como diríamos, le hicieron gavilla, ¿cierto? Le hicieron gavilla, porque dice aquí, le rodearon los judíos y le preguntaron. O sea, lo apretujaron, lo arrinconaron y le dijeron, ¿eres el Mesías? Dínoslo de una vez. Y las palabras que se utilizan originalmente en el griego en este versículo no son amistosas, son palabras que muestran que rencor, que muestran ira, que muestran desprecio, son las palabras que se utilizan. Y le preguntan es, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?
Y lo que entonces quiere decir en el original es, dice que es, ¿hasta cuándo nos atormentarás? Es lo que está diciendo. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora bien, cuando estudiamos los evangelios, nosotros los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas, tenemos una característica común cuando le hacían preguntas a Jesús. Cuando estos fariseos, estos saduceos, estos escribas le hacían preguntas al Jesús. ¿Y cuál era esa característica que tenían las preguntas de Jesús? Que querían siempre, a través de las preguntas, tentarle. Quería siempre tirarle una trampa. Siempre. Esa era la actitud, esa es la característica de esas preguntas. Así que esta no es una petición sincera que ellos están haciendo en este Evangelio de Juan. Jesús ya había contestado a esta pregunta anteriormente. La pregunta es, ¿por qué se la están haciendo? Nuevamente, que si él era el Mesías. Él ya había respondido eso. Lo que ellos querían era tenderle una trampa al Señor para que públicamente el Señor declarare lo que algo o que dijera con su boca algo que para ellos era digno de arresto y así poderlo tomar o poderlo colocar pues en prisión. ¿Y sabes qué pasa? Si alguien declara, porque ¿sabe qué pasaba si alguien declaraba que él era el Mesías? El concepto del Mesías era que era un líder, era que era un libertador del pueblo. Y esto chocaría inmediatamente con las autoridades judías y además era una declaratoria de guerra al imperio, porque ellos estaban subyugados bajo el imperio judío. Entonces imagínense que el imperio judío les diga, bueno, al fin y al cabo eso fue lo que le terminaron de decir al imperio judío, lo tienen que matar porque este hombre se va a levantar y les va a quitar este pueblo. Ellos no lo iban a permitir, ellos no lo iban a permitir. Y por eso entonces buscaban que Jesús públicamente expresara que él era el Mesías. Por eso entonces le dicen, dínoslo abiertamente. Juan 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora, lo que pasa en este versículo es que el Señor le responde no según el concepto que ellos querían que le respondiera, sino que el Señor muy sabiamente, ¿cierto? Le responde verdaderamente, ¿cierto? Él dice, el Mesías prometido no les está diciendo que Él es el Mesías, no, él les habla les contesta, él les responde, ¿cierto? De una manera que ellos no esperaban. ¿Qué les responde él? Les va a responder con la palabra de Dios. Dice, os lo he dicho, ¿cierto? Os lo he dicho. Entonces, dinos si tú eres el Cristo. Ya se lo había dicho antes. Él está diciendo, yo ya les he dicho a ustedes. Si usted va a Juan 8:12, él dijo que yo soy la luz del mundo. Y en aquel momento dijimos que aquellos que se representaran como la luz inmediatamente lo conectaban con el Mesías. Juan 8:24 decía, porque si no creéis que yo soy, y el yo soy lo conectaban con qué? Con la declaración que Dios dio en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy. Entonces declaraba, ¿cierto? Él ya había dicho de que él era, y dice que si no reconocían que él era el yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y se va a Juan 8:58, dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente, esas declaraciones tan poderosas que verdaderamente conectaban de que él era el Cristo y él era el Mesías. Él les contesta, si yo ya los he dicho, ¿cierto? Él no les responde, si yo soy el Mesías, mucho gusto, aquí estoy. No, no se lo confiesa como se lo dijo a la mujer samaritana, ¿cierto? Yo soy el Cristo. Entonces, así que el problema no era que no lo hubiera expresado Jesús. Jesús ya lo había expresado. Jesús ya lo había dicho. No es que no lo hubiera anunciado, sino que no lo creían. El problema era que no lo creían en su corazón. Jesús había pasado su ministerio anunciándolo, pero no solo lo anunciaba, nos va a decir, sino que también lo demostraba con obras. Recuerde lo que dice el ciego. Dice, pues yo no sé si será el Mesías o no lo es, pero las obras que él hace, indudablemente es un hombre de Dios, ¿cierto? Entonces, a través de obras, dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas también dan testimonio de mí. Pero estos habían decidido no ver lo que era evidente.
¿Por qué? Porque ellos eran ciegos. Recordemos lo que dijimos en el capítulo 9 acerca de esa ceguera, que la ceguera de ese hombre, ciego de nacimiento, representa claramente a cada uno de los hombres ciegos que no quieren reconocer ni ver al Cristo, reconocer en Cristo que Él es la verdad. Querida iglesia, ¿sabe por qué estos hombres rechazaban al Señor Jesucristo? Y además, ¿saben por qué aún hoy en día hay personas que lo siguen rechazando? Porque las personas aman pecar. Las personas aman más el pecado que a Dios. Y por eso lo rechazan. Por eso rechazan su mensaje. Porque aman lo que hacen y lo que hacen va en contra de lo que Dios dice que debemos de hacer. Y dice que aquellos que son sus discípulos obedecen sus ordenanzas. Entonces, no lo obedecen, ¿por qué? Porque aman más pecar. Ellos no querían cambiar la forma en cómo hacían las cosas. Ellos creían que era la manera correcta. Y déjeme que les diga aquí, entre comillas, ese nuevo estilo, entre comillas, que Jesús les está enseñando, no les agrada. Pero entendamos, eso no era un nuevo estilo. Lo que Jesús está haciendo es que les estaba enseñando el método correcto, la forma correcta. Y justo esto es lo que hoy pasa. La gente no quiere escuchar las verdades del Evangelio. Y porque el acercarse al Señor, que dijimos, ¿quién es el Señor? El Señor es la luz. ¿Sí o no? Hemos dicho que Jesús es la luz. Es el acercarse al Señor, que es la luz, es ver su condición. Y la gente no quiere sentirse, ¿qué es lo que hoy dicen? Que se sienten señalados. Mire lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19. Juan 3:19 y 20 dice lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, amaron más el pecado que a Cristo, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean vistas. ¿Por qué no nos acercamos a Jesús? Porque al acercarnos a Jesús nos damos cuenta de la realidad del ser humano, que estamos ¿qué? Muertos y destituidos de la gloria de Dios, que en nuestro corazón hay un deseo continuo de pecar y de hacer las cosas contrarias al reino de los cielos. Y a esto le pasaba, y esto le pasaba, ¿cierto? Le estaba pasando a estas personas a las cuales Jesús les estaba hablando, a los escribas, a los fariseos. El Señor denunciaba la hipocresía de ellos. En Mateo 23, 27 y 28, Mateo 23, 27 y 28, el Señor Jesús les va a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Querida iglesia, eso pasa en el día de hoy cuando el cristiano trata de matizar el mensaje. Familia, entendamos que cuando el cristiano lleva el mensaje escritural, cuando el cristiano predica la luz, claramente apunta a la hipocresía del hombre. Recordemos el sermón del monte que estamos viendo. ¿Ataca qué? La hipocresía que hay en nosotros. Y esto saca a relucir el estado en que verdaderamente nos hallamos. Es como una radiografía que sale de nosotros cuando entramos a la luz, cuando nos exponemos al evangelio. Saca una radiografía de cuán quebrados o malos estamos por dentro. Pero los hombres aborrecen esto y lo llaman como algo que carece de amor o de afecto. ¿El qué? El predicar el mensaje, el predicar la verdad, el predicar la luz. ¿Qué llama? Que eso carece de amor,
que no se debe señalar, que no se debe juzgar, que no se debe de aconsejar la palabra de Dios. Juan 17:14. ¿Qué dice Juan 17:14? Dice, yo les he dado tu palabra. Jesús está diciendo, Juan 17:14, yo les he dado tu palabra. Es la oración de Jesús. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado la tarea de que nosotros llevemos ese mensaje de Él, porque somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. No podemos olvidar que ese es el papel del verdadero cristiano. Llevar las verdades de Dios al mundo, de llevar la luz al mundo. Y como cristiano, usted y yo no tenemos ningún derecho de cambiar el mensaje. No puede haber ningún derecho en nosotros de cambiar el mensaje solamente por querer agradar a las personas. Tenemos que predicar lo que Cristo nos enseñó. Y volviendo a los religiosos de la época, la verdad es que ellos no creían en Jesús como respuesta a su odio por la luz. Porque cuando ¿qué hacía Jesús que era la luz? Les mostraba sus imperfecciones, les mostraban cuán hipócritas, qué era la radiografía que daba Jesús acerca de ellos. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Ustedes están llenos de huesos muertos. Ustedes están llenos de inmundicia. Eso era lo que revelaba. ¿Quién va a querer acercarse? No querían acercarse. Si no creen, es porque han decidido no creer, han decidido ser ciegos. Y lo que el Señor decía era respaldado con las obras que hacía. ¿Y por qué no querían escuchar esas palabras? ¿Por qué no querían venir a la luz? Porque les mostraba su realidad. Y otra, porque no eran ovejas. Y una verdadera oveja del Señor escucha su voz y aunque sea fuerte, va a seguir esa voz, porque sabe que viene de su pastor y su pastor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero la respuesta del Señor no va a quedar aquí. Y esto es lo que vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar porque el tiempo se nos ha acabado. Mi buen Dios, gracias te damos por la exposición de tu palabra, Señor, por lo que tú nos dices, Señor. Gracias por Cristo Jesús, la luz que ha iluminado nuestras vidas. Esa luz que nos ha mostrado, sí, nuestras imperfecciones, de que no somos perfectos, de que estamos muertos, pero tú nos has dado vida, Cristo. Tú nos has dado vida. Tú nos has dado al Espíritu Santo que hace esa obra regeneradora. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu palabra y ayúdanos a entender que nosotros como creyentes tenemos una tarea de ser embajadores, de llevar tu palabra al mundo, no para buscar, Señor, simpatizantes nuestros, sino simpatizantes tuyos, Señor. Ayúdanos a predicar, como le decía Pablo a Timoteo, a predicar tu palabra a tiempo y a destiempo, pero guardando siempre la buena doctrina, la palabra de Dios, lo que tú, Jesús, nos enseñaste. No nos lleves a enseñar nunca enseñanzas de hombres. Llévanos a enseñar y hablar tu palabra, que es fiel, que es fidedigna, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Guárdanos y llévanos, Señor, a guardar en nuestro corazón todo esto que hoy hemos aprendido. Y llévanos a estar expectantes por lo que vendrá y por lo que faltará de este tema. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.